días, queridos hermanos. Espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien en sus casas. La Iglesia Luz de Esperanza quiere darte la más cordial bienvenida en esta mañana. Dios ha sido bueno en esta semana, nos ha ayudado y ha permitido que podamos estar hoy juntos para escuchar su palabra, para poder cantar juntos a nuestro Dios. Quisiera compartir un versículo con ustedes que está en el libro de Salmos, capítulo 46, versículos del 10 al 11. Dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué hermosa promesa encontramos aquí, que Dios prometió estar con nosotros siempre, todos los días de nuestras vidas. Te invito a que puedas inclinar tu rostro para entregar a Dios este momento y puedas estar enfocado en la palabra de Dios, en las alabanzas. Pídele a Dios ahí que te ayude y quite también toda distracción de tu mente. Te invito a que puedas inclinar tu rostro y acompañarme en oración. Querido Señor, te damos gracias porque tú nos das la vida, Señor, con el propósito de que te alabemos y glorifiquemos, Señor. Gracias, Dios, por darnos la vida, por regalarnos esta mañana preciosa. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, a entender tu palabra, el mensaje que tienes para nuestras vidas y también que podamos estar dispuestos a ponerlo en práctica, Señor, en nuestras vidas. Que estemos dispuestos a obedecer tu palabra, Señor. También, Padre, queremos pedirte que quites toda distracción de nuestras mentes, que estemos con corazón dispuesto a escuchar. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. En esta mañana vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a escuchar a su palabra, así que por favor yo te pido que compartas esta transmisión para que pueda alcanzar a más personas y esas personas puedan escuchar de nuestro Dios. Ahora en esta mañana vamos a comenzar cantando, vamos a comenzar adorando a nuestro Dios y yo te pido que ahí en casa compartas esta alegría. Comenzamos cantando, vamos. Le cantamos a nuestro Dios, le decimos que somos felices porque Él nos salvó. Dile con nosotros. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús me hace feliz. Canta conmigo, celebremos a Jesús. Tu nombre en alto está, tu majestad muy alto está. Tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús me hace feliz. Soy feliz en Cristo. Me salvo, me perdono. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Decimos tu nombre en alto está. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está. Tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús me hace feliz. Todos juntos. Soy feliz en Cristo. Me salvo, me perdono. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Estamos felices, celebramos en casa, le decimos. Soy feliz, Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar nuevamente. Soy feliz,
puedo danzar y celebrar. Le cantamos a nuestro Dios y le agradecemos de corazón por su salvación. Ahora todos le decimos: soy feliz en Cristo. Aplaudiendo en casa: soy feliz en Cristo. Me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz en Cristo. Me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Gracias a nuestro Dios por su salvación. Celebramos ahí en casa. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Ahora le cantamos a nuestro Dios y le decimos: gracias a ese día en que Él nos salvó. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Glorioso día, le cantamos a Dios, le decimos: ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Más tu perdón, más tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Le hablamos a nuestro Dios y le cantamos y le decimos: mi pecado me rescataste. De mi pecado me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló.
sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias a nuestro Dios por todo. Ahí en tu casa, agradece a nuestro Dios. Dile: Señor, te amamos porque tú eres grande, Padre. Vamos a adorar a nuestro Dios y le decimos cuán grande es Él, cuán grande es su amor, su fidelidad y todo lo que hace por nosotros. Le agradecemos con esta canción. La tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todo lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, día a día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cántale cuán grande es Dios y todo lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Exaltamos Dios. Cuán grande Dios le decimos. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todo lo verán. Cuán grande es Dios. Nuevamente decimos cuán grande es Dios. Cántale
Vamos a orar a nuestro Dios. Le decimos: Padre Santo, gracias por este tiempo que nos das de poder cantarte, de poder adorarte, Señor, alabarte. Gracias, Señor, porque tú eres todo en nosotros, Padre. Gracias por tu fidelidad, tu misericordia. Ahora en este tiempo, Señor, queremos escuchar tu palabra. Quita nuestro orgullo, sácalo de nuestra mente, Señor, y queremos recepcionar tu palabra. Gracias, Señor, te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Agosto del 2018, y mi bebé, el tercero, tenía 4 meses y medio. Diagnóstico: tosferina o coqueluche, llamado también como la tos de los 100 días. Tratamiento: 100 días a más. Yo llegué a mi casa y vi a mi bebé acostado en el mueble, tranquilo. Lo fui a abrazar, pero noté que respiraba muy fuertemente. Su pechito se le hundía y mi esposa me dijo que el tratamiento que había estado llevando no estaba haciendo efecto. Viene un temor a nuestros corazones y viene miedo a veces de lo que pueda pasar en el futuro. Así que lo llevamos de inmediato nuevamente a un lugar, un centro médico, y lo atendieron. Terminó hospitalizado. En todo ese proceso él estuvo 2 veces hospitalizado, con varias agujas en su cuerpo y también con un tratamiento que no era para sanarlo, sino era un tratamiento para controlar la tosferina, porque tenía que llevar un proceso largo para su recuperación. Fueron tiempos de angustia, como los que tú y yo estamos viviendo tal vez en estos tiempos. Difíciles, momentos que no esperamos, pero llegamos a pasar. Y es allí donde luchamos con mi familia en que la fe continúe creciendo o simplemente angustiarnos. Pero por la gracia del Señor, después de algunos meses, mi hijo empezó a recuperarse. Febrero de 2019, diagnóstico: mi bebé estaba completamente sano. Y a pesar de que en este tiempo, que ya cumplió 2 años, ha tenido algunas dificultades en salud, nosotros aprendimos a confiar en la soberana voluntad del Señor. Y el Dios nos dice en su palabra, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que, querido hermano o amigo que estás allí, hoy Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Estad quietos, nos dice, no se angustien, yo estoy con vosotros. La Biblia, la palabra de Dios dice en el Salmos capítulo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Por qué Dios nos dice que estemos quietos? Primero, porque Jehová de los ejércitos da tranquilidad. La Biblia dice claramente en el versículo 10, estad quietos. En otras versiones también podemos hallar este pasaje como estad callados, cesad, ríndanse ante el Señor. ¿Qué hacemos en los tiempos de angustias, en los tiempos de dificultad, en los tiempos de desesperación? ¿Nos angustiamos, nos intranquilizamos, nos desesperamos o nos rendimos delante de nuestro Señor? Yo sé que es difícil pasar por estos tiempos, porque tan igual como tú lo estás pasando, o lo has pasado, o lo vienes pasando, también todos pasamos por momentos críticos y difíciles en nuestras vidas. Pero el Señor te dice, estad quietos, ríndete ante mí, callad, no te desesperes, confía en mí. La palabra ríndanse también nos indica acerca de lo que Dios quiere en estos tiempos. Que yo no sea el que esté buscando la solución, que yo no sea el que esté buscando el traer la tranquilidad a mi vida por mis propios medios. Dios nos dice, ríndete delante de mí, que yo haré. Es muy difícil, claramente te lo digo, estar quietos en tiempos de dificultad y en tiempos de angustia.
Había una mujer llamada Perpetua en el año 202 después de Cristo. Junto con su esclava Felicita, fue llevada en cautiverio y fue conducida al Coliseo romano. Los habían atrapado por ser cristianos. Y en ese Coliseo romano, a Perpetua y a Felicita, y junto a otros cristianos también, los pusieron en la arena para deleite de la gente que estaba allí. Soltaron varios animales salvajes, pero para Perpetua y Felicita soltaron una vaca salvaje. La vaca arrolló a Perpetua, la tumbó en el suelo, y luego a Felicita. Ella se levantó del suelo y abrazó a Felicita, y la multitud aclamaba, pero la multitud había dicho ya, esto que acabe aquí. Las habían sacado, pero la multitud nuevamente empezó a llamar y a clamar que las saquen nuevamente a la arena. Entonces salieron nuevamente las mujeres. Y cuando habían salido a la arena, antes de salir, Perpetua le dijo a uno de los jóvenes que también estaba allí lo siguiente: permaneced, les dijo, firmes en la fe y guardad la caridad entre vosotros. No dejéis que las angustias, los sufrimientos se conviertan en piedra de escándalo. Y es lo mismo que también nos repite esta voz de esta cristiana de los primeros siglos a nosotros. No dejéis que la angustia, que las pruebas sean piedra de escándalo. A veces en las angustias empezamos a dudar de Dios. Es piedra de escándalo. A veces empezamos a temer y a preguntarnos: Dios, ¿tú estás conmigo? Dios, ¿tú me estás ayudando? Dios, yo te oro y te suplico, pero no te escucho, no veo tu mano. No permitamos eso, hermanos míos, sino que en estos tiempos donde hay más angustia, creamos en que el Señor, lo que nos dice en su palabra, es real. Estad quietos. La palabra estad quietos también viene de una palabra hebrea, hermanos míos, que significa dejar ir o liberar. Dejar ir o liberar. Mejor dicho, en otras palabras, necesitamos llegar al punto donde dejemos que la soberana voluntad de Dios dirija nuestras vidas, nuestros pensamientos y también dirija nuestros sufrimientos. Es que Dios es soberano y debemos dejarle a Él trabajar y obrar. Tú no puedes ayudar a Dios. Tú no puedes decirle al Señor que actúe como tú quieres que actúe. ¿Recuerdas a Jesucristo cuando oraba en el monte de Calvario? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, decía el mismo Señor Jesús. Y esa es la manera en que debemos afrontar los sufrimientos, las desdichas, las pruebas. Decirle al Señor: Señor, que se haga tu voluntad. Aquí no se trata de declarar sanidad. Aquí no se trata de declarar fuera el sufrimiento, fuera las angustias. No, aquí se trata de rendirse delante del Señor, de callar ante su presencia y decir: Señor, yo no puedo, tú puedes. Señor, yo no comprendo, pero tú sabes lo que haces. Señor, yo no entiendo por qué hay una pandemia en el mundo, por qué gente muere, pero tú en tu soberana voluntad lo conoces, sabes, y tú tienes tus propósitos divinos en medio de todo esto, para el mundo y para mí también. Debemos entender esto. Dios te dice: estate en calma, ríndete, calla, deja ir tu pesadez, tu carga delante de mí, que yo haré, te dice el Señor Jesús. Esta cristiana, muerta en el Coliseo, nos dejó una enseñanza clara. El sufrimiento lo vivió en carne propia, pero ella no se quejó, ella no empezó a llorar, ella no empezó a decir: ¿por qué tengo que sufrir por seguir a Jesús? Ella estaba dispuesta a sufrir los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tú como cristiano y yo como cristiano debemos entender que desde que llegamos a los pies de Cristo,
no significó que todo sería una vida color de rosa, que todo iba a ser bueno, que no nos íbamos a enfermar, que siempre íbamos a tener para comer, que todo nos iba a ver bien. No, eso es falso, porque el mismo Señor Jesús nos dijo: seréis atribulados, perseguidos. Dice la Biblia, sufriremos, pasaremos pruebas, y habrá, el mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, dificultades. Pero Él nos dice en su santa palabra: pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que confía en el Señor, estate quieto, porque Jehová de los ejércitos, dice la Biblia, la palabra del Señor, nos da calma, nos da quietud en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Es difícil. Hace algunos días hubo un temblor, no tan fuerte, en nuestro país. ¿Y qué es lo que pasa? Estás sentado, tal vez, estás parado, y cuando empiezas a sentir el temblor, empiezas a correr, buscar a tus hijos, a preocuparte. Tal vez viene el temblor más fuerte, así que tenemos que salir. Pero ¿qué de aquellos que están en un lugar y no pueden salir corriendo? ¿Qué de aquella persona que está en una silla de rueda? Se tendrá que quedar en calma. No saldrá corriendo. Confiará en el Señor y dirá que se haga tu voluntad. Y es así, queridos hermanos. Es que nosotros confiamos en nuestras dos piernas en medio del temblor, pero si no los tuvieras, ¿cómo saldrías corriendo? Por eso yo te digo, no confíes en tus propias fuerzas, no confíes en tu propio dinero, no confíes ni en tu AFP, confía en el Señor. Estad quietos. La Biblia también nos dice por qué debemos estar quietos. Dice la Biblia, la palabra del Señor: y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos nos dará tranquilidad. Segundo, estad quietos. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos se dará a conocer. Dios nos dice en su palabra: si tú te quedas quieto, si tú te rindes delante de mí, si tú callas, en el sentido de que no empiezas a quejarte, a angustiarte y a buscar la solución por tus propios medios, y Dios dice: yo daré a conocer mi poder y mi grandeza. El pueblo de Israel salía de Egipto y estaban yendo en el desierto y ya se encontraban a las orillas del mar. Y resulta que el faraón dijo: ¿cómo es posible que los hemos dejado ir? Y así que alistó a todo su ejército, a todos sus caballos, a sus carros, y salieron detrás del pueblo de Israel. Los fueron a perseguir. Y cuando el pueblo de Israel miró a faraón y a todo su ejército, le empezaron a reclamar a Moisés y a decirle: Moisés, ¿por qué nos has sacado hasta aquí? ¿No había tumbas allí en Egipto? Hubiera sido mejor morir allá que morir tirado en el desierto. Y empezaron a quejarse y a reclamarle a Moisés: Moisés, ¿qué has hecho con nosotros? Y a veces, queridos hermanos o amigos que nos están escuchando, así somos en medio de las dificultades o las pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué nos sacaste, Moisés, hasta aquí? Señor, ¿por qué me permitiste llegar hasta aquí, formar una familia y tener 3 hijos y después hacerme vivir una pandemia y estar preocupado entre si voy a contagiarme o no voy a contagiarme, voy a vivir o no voy a vivir? Y así somos a veces como el pueblo de Israel. Dudamos del Señor, dudamos de su propósito soberano, dudamos de su gracia, dudamos a veces del poder que Él tiene como Dios. Y mira lo que le responde Moisés al pueblo de Israel. Busca en tu Biblia, no pierdas por favor Salmos capítulo 46. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 14. Búscalo por favor, hermano, en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés le responde al pueblo de la siguiente manera. En Éxodo capítulo 14,
versículo 13, dice la Biblia: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. En medio de la acusación que le decían a Moisés y en medio de la desesperación del pueblo, Moisés les dijo: ¿saben? Hoy verán al Señor manifestarse. Y hoy Dios va a dar salvación. Y hoy van a ver a estos egipcios que están viendo, nunca más los verán. Y dice el versículo 14, y esto también va para ti y para mí: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cómo podemos estar tranquilos en medio de una guerra? Es algo ilógico. La tranquilidad se consigue en lugares calmos, en un bosque tranquilo, donde hay aves volando, pero tranquilidad, calma, en medio de una guerra. Sí, Moisés le dijo al pueblo: Dios va a pelear por ti y por mí, y estaréis tranquilos. Alabado sea el Señor, porque nos da esperanza en medio de la guerra, en medio de la angustia. Estarás tranquilo. Querido hermano, que tu fe crezca en el Señor. Dios está contigo, Él peleará por ti. ¿Estás pasando angustias? Claro que sí. He conocido muchos testimonios en estas semanas de personas, de familias pasando dificultades, de hermanas orando y clamando por su familia, de personas que tienen familiares ya contagiados con el coronavirus. A ti te digo en nombre del Señor, Dios está peleando por ti. Y Dios te dice: estarás tranquilo, estarás en paz. Volviendo a nuestro libro de Salmos, capítulo 46, la Biblia, la palabra del Señor nos dice que el Señor se dará a conocer. Salmos 46, versículo 10: y conoced que yo soy Dios. Yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones. ¿Sabes? En esta semana una hermana me contaba el testimonio de un tío que estaba postrado en coma. Y hemos estado orando y clamando al Señor con fe, creyendo que Él puede responder nuestras oraciones. Y por la gracia del Señor nos compartió que ya su tío se había levantado del coma que tenía por mucho tiempo y ahora está en casa recuperándose. Es que la voluntad de Dios es así. Si creemos, si confiamos en Él, Dios se dará a conocer. Porque Él dice: yo soy Dios. Él es Dios, el creador del universo, el del cielo y la tierra. Y Él tiene el control. Él está al mando. No podemos temer, dice la Biblia, la palabra del Señor. Y mira lo que sigue diciendo allí: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Por qué te digo que confíes en Jehová de los ejércitos, que se dará a conocer? Hoy más que nunca hay una sed por conocer del Señor. Hoy más que nunca, como nunca antes lo he visto, hay policías clamando y llorando delante del Señor. Hay enfermeros y enfermeras, doctores que antes de empezar su turno de atención están orando juntos. Eso no se veía antes y hoy lo estamos viendo. Hoy, a pesar de que Satanás piense que está ganando esta batalla, él sabe o no se da cuenta, pero Dios está siempre en medio de todo esto y Dios tiene un propósito. Un claro propósito para ti y para mí. Él quiere que tú lo encuentres, que tú lo busques. Dice la Biblia: buscad y hallaréis. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, nos dice el Señor. Él será exaltado y Él en todo tiempo y hasta en tiempos de pruebas y pandemia mundial, Él sigue siendo exaltado. Él no ha bajado de su trono. Él es Dios y está allí por la eternidad. Y hoy te dice que tú lo busques, que lo conozcas. Estás en angustias, estás en pruebas, no sabes qué va a pasar contigo el día de mañana.
estás angustiado porque conoces familiares o en tu misma casa o tú mismo. Tal vez puedes estar ahora con la enfermedad. Y no solo con esta enfermedad, sino con cualquier otro tipo de cosas que puedas estar viviendo. Confía en el Señor, exalta su nombre. Él se dará a conocer si tú le das tu vida y tu corazón y confías en Él, mi hermano. Por eso la Biblia, la palabra del Señor nos dice, estad quietos. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Mira lo que dice la Biblia allí, en el versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En otras versiones también dice, Jehová de los ejércitos es con nosotros. Y sabes, queridos hermanos, la Biblia también nos dice en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Búscalo por favor, en el libro de Zacarías capítulo 4, versículo 6, algo muy importante. Dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es que esta guerra, hermanos míos, no es con ejército. Las angustias, las pruebas, las guerras personales que tú vives no es con espada. Las luchas o sufrimientos que has venido pasando o acarreando desde hace años, tal vez falta de perdón, tal vez falta de consagrarte al Señor, tienes en tu corazón heridas, odio, rencillas, dolor, enfermedad encima y tantas cosas más. No es con fuerza ni con espada, sino, dice la Biblia, la palabra del Señor, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos se repite más de 230 veces en la Biblia, en la palabra del Señor. Desde Samuel hasta Malaquías se refieren al Señor como Jehová de los ejércitos, Jehová todopoderoso. Martín Lutero escribe un himno maravilloso, Castillo fuerte de nuestro Dios. Y leo las palabras de su himno que dice así, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Martín Lutero usa esta palabra griega, Sabaoth, Jehová de los ejércitos, para este maravilloso himno titulado Castillo fuerte es nuestro Dios. Hermanos míos, el Señor es nuestro castillo fuerte. Amigo mío, Dios quiere ser tu castillo fuerte. Él, el Señor de los ejércitos, los gobiernos tienen ejércitos. Hay los mejores ejércitos, el ejército americano, el ejército israelí, el ejército ruso, y seguramente tienen armas, tienen bombas, tienen cosas que los preparan y están siempre preparados para un enfrentamiento bélico. Pero hay un Señor, un Dios todopoderoso, que ni todos los ejércitos del mundo pueden vencerlo, porque Él es Jehová de los ejércitos y Él también es nuestro castillo fuerte, nuestro Jehová Sabaoth, nuestro Elohim Sabaoth, el Señor. Él quiere ser tu castillo fuerte. Cuando el rey David se enfrentó a Goliat, utilizó estas mismas palabras en el libro de 1 Samuel capítulo 17 versículo 45. Mira lo que dice la Biblia en el libro de 1 Samuel. Búscalo por favor. Busca en tu Biblia, en la palabra del Señor que nos está hablando en esta oportunidad. 1 Samuel capítulo 17 versículo 45. Dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Sí, David le respondió a este gigante
que a cualquier persona podía atemorizar. Sí, todo el ejército de Israel estaba atemorizado, y cuando el gigante salía se escondían y no había. El Saúl le ofrecía recompensas, pero apareció David. Y David apareció y se enfrentó y dijo: yo enfrentaré a este gigante. Pero no fue con sus propias fuerzas. No fue porque él sabía usar bien la espada. No fue porque él tenía un arma escondida allí. No fue porque él, como tú te puedas enfrentar a dificultades. No vas a vencer porque tú tienes todo el dinero para toda esta cuarentena guardada y sí vas a poder afrontarlo. No, no vas a poder vencer porque tú tienes la solución, la medicina, la vacuna a cualquier enfermedad, o a esta enfermedad, o a esta pandemia. No, no vas a poder vencer de esa manera. Vas a poder vencer como lo dijo también el rey David. Como le dijo David a este gigante en 1 Samuel capítulo 17 versículo 45: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. Yo me enfrento a ti dificultad. Yo me enfrento a ti problema. Yo me enfrento a ti pandemia. Yo me enfrento a ti cualquier problema en salud, en económico, en todo lo que haya, problemas en la familia, tal vez con los hijos. Yo me enfrento a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Así que, hermano mío, párate firme, porque Jehová de los ejércitos está contigo. ¿Has derramado lágrimas en esta semana clamando al Señor? Si lo has hecho, no te preocupes, Dios secará tus lágrimas. Jehová de los ejércitos será tu castillo fuerte. Él te protegerá, Él estará contigo. Porque Dios nos dice: estad quietos, porque yo estoy con vosotros. Yo estoy contigo y yo no te abandonaré ni te dejaré. El rey sirio había mandado a capturar a Eliseo, porque Eliseo le estaba diciendo al rey de Israel los lugares estratégicos donde estaría el rey de Siria ubicado. Entonces se molestó y dijo: vayan, aprésenme a Eliseo. Y cuando se acercaron los soldados, salió el criado de Eliseo y vio a todos ellos. Y la Biblia nos cuenta y nos relata en 2 de Reyes capítulo 6. Búscalo por favor. Te quiero dar esta ilustración también. En 2 de Reyes capítulo 6, la Biblia, la palabra de Dios nos dice en el versículo 15: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea Eliseo, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. La ciudad estaba acorralada con este ejército de los sirios, y era un gran ejército. Y dice la Biblia: y he aquí este ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado, o sea el criado de Eliseo, le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Mira esos soldados bien armados, con sus carros, con sus caballos. Y yo aquí, un sirviente que va a morir seguramente en este día por culpa de su amo. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Salimos corriendo. ¿Dónde? No podemos escapar. La ciudad está acorralada. No hay escapatoria. No hay solución. Y esto nos va a destruir. ¿Cuántas veces no hemos pensado así? Digo hemos porque todos pasamos estas luchas. ¿Cuántas veces no hemos pensado así cuando hemos estado en dificultades o aflicciones? Yo tuve estos pensamientos cuando, como les conté, mi hijo estaba en esta dificultad. ¿Cuántas veces un padre no ha pensado y ha dicho: tal vez voy a perder a mi hijo? ¿Y cuántas veces tú, hermano mío, cuando te has visto en aflicción, en dificultad o en estos tiempos viviendo, te estás preguntando a ti mismo: ¿qué haremos? Y lo que le responde el profeta Eliseo a su sirviente es también palabra de Dios para ti en esta mañana. Dice en 2 de Reyes capítulo 6 versículo 16: Él le dijo:
no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego dice la Biblia que Eliseo oró para que los ojos de su sirviente, de su criado, sean abiertos, y dice la Biblia que fueron abiertos y él vio al ejército del Señor con carros delante y alrededor de Eliseo. Y hoy Dios también nos está diciendo por medio del profeta Eliseo: no tengas miedo, no tengamos miedo, hermanos míos, amén, no tengamos miedo. Así como yo muchas veces a mis hijos, cuando están en temor o apagamos la luz para que puedan descansar, les digo: papá, tengo miedo. Y le digo: no tengas miedo, yo estoy aquí, cualquier cosa llámame, cualquier cosa ven, avísame. Y es lo mismo que nos dice el Señor como a niños, nos dice: no tengas miedo, hijo mío, tú eres mi creación, tú eres mi hijo. Si tienes problemas o tienes miedo, ven, dime, búscame y te daré tranquilidad. Y cuando yo le digo estas palabras a mis hijos, se quedan tranquilos, echados en su cama y confiando en que si algo pasara, papá estará allí para ayudarlos. Es la fe que el Señor nos pide, queridos hermanos, en estos tiempos. Esta fe que tal vez está menguando es la fe de niño que el Señor nos pide y nos dice: no tengas miedo, hijo, yo estaré contigo. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Dice la Biblia también, la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la Biblia dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, Jehová todopoderoso, el creador del universo está con nosotros. Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y también el salmista decía en el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque el Señor nuestro Dios estará con nosotros. Amén, queridos hermanos. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Ahí está tu familiar, dile: Dios está contigo y Dios no nos va a abandonar. Jehová de los ejércitos no nos va a dejar. Jehová de los ejércitos no hará faltar el pan en nuestras mesas. Jehová de los ejércitos está en este hogar y está con nosotros y estará siempre contigo. Por eso, queridos hermanos, hoy yo te animo en el nombre del Señor a que estés quieto, no te angusties, confía en el Señor, porque Él está contigo y Él está conmigo en este tiempo. También la Biblia nos dice en el libro de Romanos, búscalo por favor, es un versículo que conocemos muchos de nosotros. En el libro de Romanos, queridos hermanos, Dios también nos dice en su palabra algo muy importante. En Romanos capítulo 8, versículo 31, dice la Biblia la palabra del Señor. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31, lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mejor dicho, queridos hermanos, aquí nos está diciendo: puesto que Dios es por nosotros. Aquí nos está preguntando si Dios estará con nosotros. Aquí en este versículo, en Romanos capítulo 8, versículo 31, nos está diciendo: puesto que Dios es por nosotros, puesto que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién podrá contra nosotros? Hermanos míos, hay algo maravilloso que Dios nos ha prometido, y es que cuando le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, Dios te regala la vida eterna. Y pase lo que pase en este mundo, venga lo que venga en nuestras vidas, puede pasar lo que tenga que pasar, hay una seguridad que tiene todo cristiano que me está escuchando en esta mañana, y esa seguridad es la esperanza gloriosa, la vida eterna. ¿Quién podrá separarnos de ese amor? Dice la Biblia, la palabra del Señor.
Si Dios es con nosotros, y Dios es con nosotros por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz y su resurrección al tercer día, Dios es con nosotros, Dios ya venció por nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? Ni lo alto, dice la Biblia en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada más desesperanzador que no saber qué va a pasar con nuestras almas o qué va a pasar con nosotros después de esta vida terrenal. Pero lo que sí nos llena de esperanza como cristianos es que lo que pueda pasar hoy, lo que pueda pasarnos mañana, lo que pueda pasarnos en el futuro, no nos quitará de algo tan maravilloso que el Señor nos dio. No nos quitará ese regalo de la vida eterna. En estas semanas ha habido muchos reportajes de personas en los hospitales, tal vez con este virus muy avanzado, y algunos, los doctores les han dicho que ya no hay esperanza, que tal vez ya no pasen de eso. Pero a ti te digo, tal vez tú estás en un hospital ahora y tal vez tienes este virus. Yo te digo, hay esperanza. Sí, yo anhelo que tú te recuperes. Y yo oro y estamos orando para que Dios pueda sanarlos. Pero a pesar de eso tenemos que confiar en la voluntad del Señor. Y que se haga su voluntad significa que tengo que aceptar lo que el Señor decida. Pero yo sí te diré que hay esperanza. ¿Sabes por qué? Porque aunque estés en una cama ahora, y estés enfermo ahora, o estés haciendo cuarentena para no contagiar a otros de este virus, te digo, hay esperanza. Y hay esperanza, pero estoy grave, estoy muy mal, y el médico me ha dicho que ya no tengo esperanza para mañana, o tal vez ya no pasaré de esto. Te digo, hay esperanza. Hay esperanza en aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Y Él venció la muerte y vencerá, y venció al coronavirus y venció toda cosa, y Él venció a la mismísima muerte para darnos vida a nosotros y vida eterna. Sí, hay esperanza para ti por medio del Señor Jesucristo. Si tú le entregas tu vida y tu corazón, tendrás esa paz, ese shalom que dice la Biblia, esa paz que nada ni nadie te lo puede dar. Solo Jehová de los ejércitos, quien es el vencedor. Y por último, queridos hermanos, volviendo al libro de Salmos, capítulo 46. Mira lo que dice la Biblia, volviendo al libro de Salmos, capítulo 46, versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros, y luego dice en la última parte, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos míos, la Biblia, la palabra del Señor nos dice que debemos estar quietos. ¿Y sabes por qué? Como último punto te puedo decir, porque Jehová de los ejércitos es nuestro refugio. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento nos cuenta la Biblia en el libro de Números, habían ciudades de refugio? Y estas ciudades de refugio, hermanos míos, estaban designadas para aquellos que cometían homicidio, pero era homicidio que cometían sin intención, tal vez por accidente. Entonces, si alguien cometía homicidio, algún familiar podría vengar la muerte de aquella persona, de su familiar directo. Entonces, el que había cometido este homicidio involuntario podría ir a alguna ciudad de refugio. Y en la ciudad de refugio podría encontrarse seguro. Eso nos dice la Biblia, la palabra del Señor. Por ejemplo, nos dice la Biblia en el libro de Números. Busquen Números, por favor. Capítulo 35, versículo 22. Ahí nos está relatando esto de lo que les estoy hablando. En Números, capítulo 35, versículo 22. Dice la Biblia, la palabra del Señor. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades
o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y mira, y ahí nos sigue diciendo la Biblia, la palabra del Señor en el versículo 28, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Hermanos míos, las ciudades de refugio eran para eso, para proteger a aquel que había cometido este acto involuntario. Luego era llevado a un juicio justo, y en el juicio se decidía si en verdad era inocente. Si en verdad era inocente, entonces esta persona regresaba a la ciudad de refugio y allí él tenía que estar y no salir de los límites, porque si salía de los límites, el vengador podría capturarlo y matarlo y no habría problemas. Dentro de los límites de la ciudad de refugio, él estaba seguro y era libre y podría salir al fin el día que el sumo sacerdote muriera. Y hay una similitud entre estas ciudades de refugio y nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, y la Biblia nos dice también, que Él es nuestro protector. Él dijo, yo soy. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes? Cuando uno encuentra el camino, se encuentra seguro. Cuando uno sabe cuál es la verdad, se encuentra seguro. Se encuentra como en un refugio. Y cuando uno sabe que Él es la vida, entonces tú te encuentras plenamente tranquilo en un lugar de descanso y seguro. Y el Señor Jesucristo viene a ser también nuestro refugio para nosotros, nuestro refugio en el tiempo de la angustia. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, como hemos leído, estas ciudades de refugio eran para aquel que había cometido este acto, pero era inocente. Pero a Jesucristo no solo vienen las personas que se creen inocentes, a Jesucristo vienen culpables y los que se creen inocentes, porque al final todos somos culpables. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, y la Biblia también dice, por cuanto todos pecaron, todos somos culpables. Vayamos entonces a la ciudad de refugio, y ese refugio es nuestro Señor Jesucristo. Él está allí para protegernos. Y la única manera de que este hombre podría salir de ese lugar de refugio con tranquilidad era cuando el sumo sacerdote muriera. Y Jesucristo también vino a ser el sumo sacerdote que se entregó por nosotros en la cruz. Él derramó su sangre y con su muerte nos da libertad y con su resurrección nos da esperanza y nos da vida, queridos hermanos. Así que hoy yo te digo, refúgiate en el Señor. Hermano, hermana, ¿tu fe está menguando? ¿Ya no sabes ni cómo decirle al Señor que te ayude? Confía en el Señor. Refúgiate en Él. Cuando yo hacía mis viajes misioneros por diferentes partes del Perú, por la gracia del Señor, sinceramente me encantaba ir por todos los lugares, por la costa, sierra y selva. Y recuerdo una vez que estábamos en la selva, en un pueblo, hermanos míos, que empezó a llover de la nada, torrencialmente. Empezó a llover y cuando empieza a llover, las personas empiezan a correr y a buscar algún lugar donde refugiarse para que no se mojen, y son lluvias torrenciales, ustedes conocen y saben. Y yo estaba caminando, yendo a la iglesia en ese lapso, y cuando empieza a llover, empiezo a correr y en eso me resbalo en medio del barro. Y después me levanto y sigo corriendo y encontré allí un pequeño techito de una casa con unos arbolitos y allí estuve tranquilo, esperando que pasara la lluvia. Y le pregunté a alguien que pasaba por ahí, ¿esto va a demorar? No, ahorita va a pasar, me dijo. Así que me quedé tranquilo en ese refugio que había encontrado hasta que pasara la lluvia y la tempestad. Y sabes, tal como me había dicho esta persona, la lluvia pasó de inmediato. Pero yo me preguntaba, ¿pero cómo llueve tan fuerte en un momento y en un momento también desaparece esta lluvia?
Y es lo que te digo, hermanos míos. Quédate tranquilo, estate quieto, confía en el Señor. No te angusties, no te afanes, porque esta lluvia va a pasar. Sí, va a venir con fuerza. Nos va a querer tumbar esta prueba. Nos va a querer derrotar. Va a querer hacernos perder la fe. Pero quédate quieto, ríndete ante el Señor. Confía en Él, porque dice la Biblia, en la palabra del Señor, en el libro de Salmos, capítulo 46, claramente, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos míos, pero Jacob es un hombre que contando desde este año, casi murió hace 4000 años atrás. ¿Y qué tiene que ver un hombre que murió hace 4000 años atrás? ¿Mi refugio es el Dios de una persona muerta? Jacob era un patriarca del pueblo hebreo. ¿Cómo puedo confiar en un Dios que dice, yo soy el Dios de Jacob? Sí, pero Jacob vivió hace 4000 años. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Mira lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. Búscalo por favor en tu Biblia, en la palabra del Señor, en el libro de Mateo, capítulo 22. El libro de Mateo, capítulo 22, versículo 31. Dice la Biblia, la palabra de Dios, hermanos míos. Mateo, capítulo 22. Si es posible, márcalo en tu Biblia. Versículo 31. En adelante. Dice la Biblia, la palabra del Señor. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo. Y le está diciendo aquí a estas personas que lo están escuchando, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por el mismo Dios? Cuando Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Es que Dios, queridos hermanos, es un Dios de vivos. Jacob pudo haber muerto hace 4000 años atrás, pero él está delante de la presencia del Señor y vive por medio de la gracia de nuestro Señor. Y hoy Dios nos está hablando a nosotros y nos dice, yo también soy tu Dios, así como soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que murieron hace miles de años atrás, también soy tu Dios ahora en este año 2020. Y aunque los vaticinadores de los que ven las estrellas salgan en las noticias y digan, no, este año es un año oscuro, el 2020, no te importe a ti lo que digan estos falsos que puedan estar engañando y diciendo, no confíes en su palabra, confía en la palabra del Señor, confía en lo que Él dice. Y no puedes, pues, querido hermano o amigo, tenerle más miedo a una niña que sale a hablar que a la mismísima palabra del Señor y a su presencia. No podemos tener miedo o temblar y decir, oh sí, viene el fin y esto y lo otro, cuando te mandan videos por las redes sociales o el WhatsApp o el Facebook y donde dicen, sí, esto, que lo otro, y tú te asustas y te afanas y te preocupas y dices, ¿qué va a pasar? Está diciendo, no, témele al Señor. No le temas a los que dicen estas cosas porque son cuentos, es falso, es mentira. Témele a Dios y su palabra, a Él créele. A Él créele. Y para terminar, queridos hermanos, yo quiero que nos fijemos en algo muy interesante. Aunque está con una letra pequeña seguramente en tu Biblia, tiene también algo que decirnos, porque todo lo que está escrito aquí es lo que Dios tiene para nosotros. Mira lo que dice Salmos capítulo 46, en la última parte, cuando dice, Jehová de los ejércitos, versículo 11, está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Luego del punto hay una palabrita que dice Selah. ¿Y qué significa esto, hermanos míos? Según varios comentaristas, esta palabra puede tener un significado que pueda decir pausar o reflexionar. Y hermanos míos, sí que estamos viviendo una pausa en nuestras vidas. Y esta pausa nos los ha dado Dios
con un propósito. Y esta palabra Selah, que está tan chiquita aquí, tiene un significado tan importante también, hermanos. Pausar, reflexionar. Es que cuando teníamos tiempo para reflexionar sobre nuestros caminos o sobre cómo estábamos viviendo delante del Señor. Traíamos vidas agitadas, presionadas, con el día a día, seguramente levantándose y corriendo, llegando al trabajo, haciendo tu actividad en donde estés y luego regresando cansado y saludabas a tus hijos y solo los mirabas, les decías buenas noches y luego al día siguiente nuevamente así, esta vida ajetreada y aturbada, y cuando llegó esto, Dios nos dejó en una pausa. ¿Y sabes para qué? Como el mismo significado de esta palabra nos dice, para reflexionar, para pensar. Como dice la Biblia también en el Antiguo Testamento, hagan una pausa, meditad en vuestros caminos, meditad en vuestros caminos. Y hoy en este tiempo de cuarentena yo te digo a ti, querido hermano o amigo, donde estés, esta pausa sirva para reflexionar, pensar y meditar en cómo ha estado siendo nuestra vida y cómo va a ser desde ahora en adelante. Yo escucho a muchos decir que esta cuarentena nos hará mejores personas. Bueno, yo te puedo decir que más allá de esto, esta cuarentena nos debe acercar más al Señor. Y todo lo que estamos viviendo en el mundo te tiene que hacer reflexionar de cómo ha estado tu relación con aquel Dios que siempre está dispuesto a ayudarnos, a darnos quietud, a darnos calma. Que cómo ha estado tu vida delante de Él. Pausar, reflexionar, meditar y ver cómo está nuestra relación con nuestro Señor. Como siempre pregunto, hermanos míos, si Cristo viniera hoy o te llevara hoy, ¿cómo te encontraría? ¿Estás angustiado? ¿Estás preocupado? Ya escuchaste lo que Dios tiene en su palabra. Estad quietos. Yo soy Dios. Yo soy Jehová de los ejércitos. Confía en mí. Quiero terminar, hermanos míos, leyéndote el Salmos capítulo 4 en la Biblia, en la palabra del Señor. Salmos capítulo 4. Desde el versículo 4 nos dice la Biblia lo siguiente. Salmos capítulo 4, versículo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Medita en lo que Dios te está enseñando en este tiempo. Dios te está hablando. Dios te está hablando esta mañana. Dios te está redarguyendo en tu corazón. Estás sintiendo algo en tu corazón. Es Dios obrando. Dice la Biblia en el versículo 5: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos librará? ¿Quién nos dará esperanza? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y dice el versículo 8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, dice este hermoso corito también que cantamos en nuestras congregaciones. Así que hoy yo te invito a inclinar tu rostro de donde estás y decirle al Señor: Señor, he entendido que en este tiempo yo tengo que confiar más y más en ti. Yo tengo que estar quieto. Tal vez he estado angustiado, he estado preocupado, he estado confiando en mis propias fuerzas, he estado confiando en el comunicado que me den, si puedo hacer esto, si puedo hacer lo otro. No, confía en Jehová. Y este tiempo de meditación, de selah, de reflexionar, sea un tiempo en donde tú y yo nos acerquemos más al Señor y anhelemos su presencia. Ahí donde estás, inclina tu rostro ante el Señor y oremos juntos.
Querido Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy gracias por hablarme, Señor. Y hoy te digo que me aferro a ti, confiaré en ti. Tú eres mi refugio, Jehová de los ejércitos. Y tú me dices que aunque pase aflicciones, aunque esté pasando pruebas, esté quieto, me rinda ante ti, confíe en ti y no en mis propias fuerzas. Gracias, Dios. Yo te pido, Señor, que aumentes nuestra fe en todo tiempo y mucho más en estos tiempos de dificultad para muchos de mis hermanos que están pasando estas pruebas, Señor. Dios, ten misericordia de nosotros y ten misericordia, Señor, de este mundo. Confiamos en tu misericordia, en tu bondad y en tu gracia, Señor. Te pido por esa alma desconsolada, por tal vez alguna persona enferma que ahora está. Te pido, Señor, por aquella familia, Señor, que está pasando dificultades en cuanto a los alimentos. Te ruego, Señor, por todos ellos en esta mañana. Te ruego por mis hermanos y hermanas de la iglesia, Señor. Y te agradezco por todos aquellos que hoy han sido bendecidos con tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, el que vive y reina por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, y Dios los bendiga. Muchas gracias, queridos hermanos, por haberse conectado a nuestro culto dominical. Estamos muy contentos. Toda la iglesia Luz de Esperanza les agradece y pues estamos también dispuestos a orar por ustedes. Envíennos sus peticiones, ahí pueden escribirnos para que en la semana estemos orando por ustedes. No se olviden los hermanos de la iglesia que también los días miércoles y viernes estamos teniendo nuestras reuniones. Y te invitamos a que puedas conectarte y tener un tiempo fresco de escuchar la palabra de Dios y salgamos juntos edificados. Gracias a todos, que el Señor los bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana.